Eso explicaría la pegatina del parachoques. Asentí. Ponía: quitémosle el no a los no muertos. Del espejo retrovisor interior colgaba la réplica de una estaca. O puede que no fuese una réplica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hoy vamos con el resumen de lecturas de marzo. Creo que en total son 9 lecturas, así que voy a ir empezando. Hay un poco de todo, hay libros que me han encantado y otros libros que no me han gustado nada. Voy a intentar irlos entremezclando como hago siempre. Vamos a empezar por uno de los cómics que he leído, que fue Sandman, el primer volumen, que es Preludios Nocturnos de Neil Gaiman. Obviamente Neil Gaiman es el que se hace cargo del guión, pero luego es de Sam Keith, Mike Dringenberg y Malcolm Jones III, que siempre se me olvida decir autores. Bueno, me ha gustado mucho, voy a seguir, ¿vale? Con esta colección de cómics. Me ha gustado sobre todo ver la interpretación que hace Gaiman del personaje. También he disfrutado mucho todos esos guiños a otros personajes y cositas de DC. Y en general ya digo que me ha gustado y que voy a seguir con el siguiente volumen, que si no me equivoco es Casa de Muñecas, se llama. Pero también ha tenido un contrapunto un poquito negativo, y es que no he terminado yo de congeniar con la parte de arte e ilustración del cómic. El tipo de dibujo reconozco que pegaba muy bien con la historia, que se centra tanto en lo onírico, pero no es tanto mi estilo. Y además no era solo el dibujo, sino lo que es la estructura de las páginas y las viñetas. Es muy especial, es original, es rara, tiene valor, ya digo, porque queda muy bien con lo que te están contando, con la historia, pero a mí me liaba un poco, me confundía y hacía que la lectura no fuera tan fluida como estoy acostumbrada a que sea con los cómics. Luego, por otra parte, está la tipografía. No me ha gustado nada, me ha resultado muy incómodo de leer con la tipografía que tenía, y eso le ha restado también un poco, porque a mí con este tipo de historias ilustradas me gusta eso, poder fluir y poder leer fácilmente, de forma que no te tienes que concentrar tanto en el texto y puedes tener la experiencia conjunta de texto, arte, ilustración, todo. En este caso estaba un poco desfragmentada porque tenía como que concentrarme en ellas por separado. Eso para mí ha ido en contra de la experiencia. Pero no quiere decir que no me parezca un cómic maravilloso y que pues por eso voy a seguir, y además me han dado muchas ganas de conocer a Neil Gaiman en otras facetas y leer alguna de sus novelas. Vamos ahora con uno de los libros que no me ha gustado este mes y que tampoco voy a hablar mucho porque siento que ya he hablado y ya sabéis lo que ocurre. Es la segunda parte de la trilogía de Juan Gómez Jurado de Reina Roja. Si Reina Roja más o menos lo salvaba, me gustaba un poco, ya adelanté en el wrap-up anterior que lo que había pasado es que había leído la segunda parte y no me había gustado nada. La segunda parte es Loba Negra, continúa con los mismos personajes y en vez de potenciar lo que sí me había gustado de Reina Roja, para mi gusto potencia lo que de hecho no me había gustado. Con lo cual ha sido un auténtico fiasco y yo abandono aquí, no voy a seguir con la tercera parte de la trilogía. Se me ha hecho un poco duro de leer, se me ha hecho aburrida, me ha costado, sinceramente le he dado caña y lo he leído un poco más rápido porque lo estaba leyendo con Esther y eso me ha dado como el ímpetu para seguir, pero si no se me hubiera hecho bolísima, la verdad. O sea, lo mejor de esta lectura ha sido poderlo comentar con Esther, porque si no, no sé qué habría sido de ella. Para mi gusto hay demasiada mezcla de clichés que no pegan entre sí y que están muy sacados de la manga. Sabéis que a mí no me importa que haya ni cosas alocadas ni muchos clichés. Es algo con lo que yo me llevo bien y si están bien llevados, para ante todo. Pero no me parece que estén bien llevados porque ya digo que va saltando como de cosas realistas a cosas que no tienen sentido y muy de repente todo. O sea, de repente estamos en clichés super novela negra y de repente saltamos a clichés que parecen casi de cómic de superhéroes. Entonces, a mí esto me ha parecido incoherente y que no entendía a dónde me quería llevar con todo eso. Por otro lado, en Reina Roja os contaba que tenía un estilo único y que había cosas que usaba, como el tema de citar canciones, de hacer citas de canciones conocidas. En el primero me pareció original, me pareció un estilo único y bla bla, pero en este segundo me parece que se ha pasado de rosca y es como hay demasiadas canciones. Es que
me sacaban todo el rato de la historia y se te quedaban en la cabeza y además ni siquiera me pegaban demasiado con lo que estaba pasando. Y luego damos otra vuelta por el tema de que no encajo con el humor de este autor. Yo soy la primera que me gusta un humor absurdo, un humor fácil, un humor tonto. No es este el problema es que ese puntito de ranciedad que ya se olía un poco en el primero, en este segundo, para mí ha sido demasiado. Cuando haces un chiste sobre un tema, digo, bueno, ok, muy bien, no pasa nada, apertura de mente, pero cuando estás haciendo un chiste por página del mismo tema, pues a mí me empieza a oler a quemado. Esto me ha sacado también muchísimo de la historia porque además lo considero innecesario también. Vamos a ver, esto de innecesario es como, bueno, ¿y qué tengo que considerar que innecesario? Nada, lo considerará el autor, pues ya está, es necesario porque este señor ha querido meterlo ahí. Entendedme cuando lo digo, simplemente que a mí como lectora individual me sacaba de la historia. Y una de estas cosas en concreto era el tema de la gordura. Bueno, hay uno de los personajes, uno de los protagonistas, que por lo que sea, pues quiere hacer el autor mucho énfasis en que es gordo. Lo que digo, al principio, jaja, un chiste, bueno, bien. Después te lo está recordando todo el rato para decir que es un rasgo importante del personaje. ¿Por qué tiene que ser esto importante? No me queda claro, pero vale, ok, es tu decisión. Pero llega un momento en que siento que se vuelve obsesión y que estoy harta de oírlo. Es como, ya sé que está gordo. No hace falta que me lo digas más, porque ya no es chiste, ya no hace no tiene sentido y hasta ahí vale, porque bueno, es como está asociado a un personaje, quizá quieres hacer un poco de caricatura de la situación, vale, pero llega un momento en que se lo encasqueta a otro personaje, al otro personaje que de repente se pone a dieta y yo ahí ya... Sé que es una cosa completamente secundaria, pero en una experiencia que ya de por sí está siendo regulinchi, pues estas cosas a mí me van marcando. Tema de no seguir con la trilogía. Vamos a ver, yo estoy haciendo un trabajo importante con el tema de abandonar cosas, ya lo sabéis, y en este caso os digo que es especialmente difícil porque este segundo libro queda completamente abierto. O sea, esto es una trilogía para leerla entera. Con el primero, bien que mal te puedes leer el primero y decidir abandonar sin que te suponga mucho infarto, pero en este segundo que sepáis que como llevéis mal lo de dejar las cosas a medias, se queda abierto, pero abiertísimo, 100.000 cosas, y no solo deja abierto cosas de las que están pasando, sino que además abre cosas nuevas como en las 2 últimas páginas. O sea que, mal. A mí no me supone tanto porque, entre otras cosas, yo ya me olía que esto iba a adaptarse, me lo olía desde hace muchísimo tiempo, y además había oído rumores últimamente, se han confirmado ya. Se va a hacer una serie en Amazon Prime de esta trilogía, o sea que vamos a poder consumir esta historia de otra forma. Y cuidado, yo probablemente me vaya a ver esta serie, lo primero por curiosidad de cómo lo han hecho, y lo segundo porque así no me leo el tercer libro, pero probablemente pueda llegar a saber qué pasa en ese final. Y además porque creo que puede ser una historia que se disfrute muchísimo más en pantalla, porque sinceramente creo que son libros escritos para pantalla. Esto a mí tú lo lees y estás viéndolo en una película, tal cual. Así que creo que si lo hacen bien, realmente puede ser una cosa mucho más disfrutable de ver que de leer. Y me diréis, Eva, te estás cebando, todo es malo. A ver, no, todo es malo, no, también puedo sacar cosas positivas, pero eso ya una segunda parte, ya lo estaba haciendo como última oportunidad, entonces me han resaltado muchísimo más estas cosas que no me han gustado. Es verdad que sigue siendo una historia atractiva, que sigue habiendo escenas chulas, que hay alguna escena concreta que dices, oye, es entretenido, oye, me has sorprendido con esto, vale, muy bien. Pero para mí es que palidece frente a todo lo demás, entonces es eso, es que ni siquiera me ha enganchado, con lo cual no puedo salvarlo por ahí tampoco. Antes hemos hablado de cómic, ahora vamos con un manga. Es mi primer acercamiento a este autor y madre mía, qué maravilla. Me he leído Uzumaki de Junji Ito. Y bueno, esto es una volada de cabeza, lo he disfrutado muchísimo, súper recomendado. Es verdad que quizá no sea para todos los públicos, que quizá no guste a todo el mundo, pero si os gustan pues las rayadas y las cosas raras, esto os va a encantar. Es súper perturbador. Esto a grandes rasgos es una población que no sabemos por qué motivos empieza a obsesionarse con las espirales. Las espirales como forma, como concepto.
Esto es magia, o sea, cómo juega con este concepto de las espirales en la vida cotidiana y cómo te lo empieza a meter al lector hasta que tú te empiezas a obsesionar con el tema de las espirales, es magistral, de verdad. Además lo hace a través de un dibujo súper mal rollero que casa muy bien con la historia y que también se disfruta mucho siempre y cuando te guste eso, mucho lo creepy, lo perturbador y que no te importe ver cosas incluso un poquito gores en algún momento. Aunque en general es un terror más psicológico, hay imágenes que se te quedan un poco grabadas, que lo sepáis. Además, con la excusa de esta paranoia con las espirales, también habla de varios temas que me han resultado muy interesantes. Por un lado, toca mucho la psicología social de cara a cómo nos comportamos, cómo a veces tenemos conductas colectivas que pueden ser dañinas y que pueden estar muy desviadas, pero ni siquiera nos damos cuenta cuando entramos en esa vorágine social de imitar conductas y no darnos cuenta de que no estamos tomando nuestras propias decisiones, sino que nos estamos dejando llevar por una especie de pánico colectivo. Y por contraposición también habla del individualismo, de cómo a veces nos dejamos llevar por el individualismo queriendo ser especiales, queriendo ser únicos, queriendo resaltar por encima del grupo y cómo eso también llevado a un extremo puede ser una conducta completamente desviada. Es magnífico cómo contrapone estas dos cosas, llevando cada una al extremo, pero haciendo que se unan y que puedas ver ambos tipos de conducta en unos mismos personajes con un mismo contexto que ya de por sí es extremadamente ido de olla. Hay algunos pasajes donde yo lo he pasado realmente mal y no son precisamente los más explícitos, sino algunos donde te crea un suspense, una tensión realmente dura de creer que van a pasar cosas o de ver ciertos peligros, pero no saber realmente por dónde te va a salir, porque la premisa es que te puede salir por cualquier sitio y de verdad que es una de las lecturas más angustiantes que he hecho en mucho tiempo, pero en el sentido positivo. Vamos con una de las lecturas conjuntas del Club del Callejón del Misterio que tenemos en uno de los grupos fijos, que es para leer True Blood. Estábamos con el segundo de True Blood en marzo, que es Vivir y Morir en Dallas. Yo amo profundamente, ya sabéis, esta historia y este libro en particular. Creo que en este segundo libro la historia despega. El primero era un poquito probar el agua, ¿vale? El primero era un poquito, bueno, voy a escribir esto, voy a dejar claro que a mí se me va la olla por donde quiero, pero voy a intentar cerrarlo, darle un final, hacerlo como un poco más circular. En este ya esto explota y es como, no, ¿que puedo seguir con la saga? Pues entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Volvemos a comenzar con un crimen, porque en estos libros sí que hay crimen y también hay cierto tipo de investigación de quién lo hizo, pero en este caso, como digo, ya nos vamos a un lado un poco más salvaje, un poco más loco, y ese crimen está entremezclado con más fantasía y fantasía más rara y tiene una resolución mucho más bizarra. Otra de las cosas guays de este libro es que empezamos a ver muchos más seres y criaturas que conforman este mundo, porque en el primero nos centramos casi exclusivamente en el tema vampírico, pero esto es un universo que ya digo que en este empieza a explotar y que vemos que no solo va de esto, sino que hay un montón de más cosas y vamos descubriendo algunas de algunas de esas especies que conviven con los humanos. Y luego, por otro lado, lo mejor que tiene este libro es que aparece por primera vez cierto grupo religioso extremista, que es como la autora va a empezar a meter caña con una parte de esta historia que es muchísimo más reivindicativa, deja mucho más claro cuál es el mensaje de estos libros que hay detrás de todo el mamarracheo y de todas las idas de olla que va poniendo y de todo el romance y de todo el vampirismo. Detrás hay un mensaje que está bastante claro y quien no lo quiera ver es porque tiene los ojos cerrados, y aquí la autora, yo creo que a través de estos personajes, de los que no quiero decir mucho más porque es que se disfruta mucho al descubrirlo por primera vez, pues lo hace. Esto es gracioso por lo que estoy diciendo, de que aquí claramente la autora habla de ciertos temas, aunque no hable explícitamente de ellos, y es que ella misma en algunas entrevistas ha tenido que reivindicar su propia reivindicación, porque muchas veces se la decía que parecía que lo había hecho sin querer, que si todas esas aparentes reivindicaciones en contra de la discriminación en general, y alguna específica, porque obviamente quien hacían estas preguntas normalmente son unos señores un poco
que había sido, que si había sido casual, que si luego eso había sido una interpretación de los lectores de los libros, pero que ella no quería hacerlo realmente. Y ella en varias ocasiones ha dejado claro que no, de hecho se ríe de esa pregunta, se ríe mientras se enfada, diciendo que cómo pueden pensar que eso le había salido sin quererlo, que obviamente es algo intencionado y que ella tenía toda la intención de hacer estas reivindicaciones detrás de una historia que la diera libertad también para crear y para salirse de tono y para ser irreverente, pero que detrás quedara clarísimo cierto mensaje. Y de aquí vamos a otra de las lecturas conjuntas del Club del Callejón del Misterio, que es El Club del Crimen de los Jueves de Richard Osman. Voy a pasar un poquito por alto porque creo que ya he hablado de esto. No ha sido una lectura para mí, no me ha gustado mucho. Tenéis un post en Instagram ya donde lo contaba un poco. Mis problemas principales han sido que el misterio no me ha gustado mucho, sobre todo la resolución del misterio. Me ha parecido que se mezclaban muchas cosas y que era un poco confusa. Así que no lo he disfrutado, aunque sí que me ha parecido que hasta cierta parte tenía un buen desarrollo de ese misterio. A partir de cierto momento, cuando ya se empieza, pues eso, a resolver cosas, es como había demasiados hilos sueltos y no me parece que quede luego en una buena consonancia todo cuando se descubre qué es lo que estaba pasando. Y por otro lado, a mí no me gusta el drama y para mí el drama es cualquier cosita. Entonces, aquí los personajes son ancianos, son personas mayores y se tratan temas, aunque sea de forma muy secundaria, como la enfermedad y concretamente la demencia. A mí no me gusta leer sobre estos temas en libros que lea para otra cosa. O sea, un libro que leo para pasármelo bien, para descubrir un misterio o para entretenerme, pues yo lo paso mal con esas cosas. O sea, quiero decir, un libro me puede gustar si habla específicamente de eso y si va a profundizar, si te va a dar un mensaje sobre esos temas, si va a decirte algo importante, te va a marcar por algo, pero como simple decorado es algo que no me gusta. Es algo muy personal, de hecho yo sé que a otras personas precisamente eso les ha gustado y que además les parece que es realista. A mí el realismo me da exactamente igual en estos casos, entonces me quedo solo con que no puedo disfrutarlo si eso está ahí, porque es que me pone triste y yo no leo estos libros para ponerme triste. Es muy sencillo, tampoco hay que explicar mucho más. Y como apunte final, que me parece muy importante, sobre todo por este último tema que os digo, esto para mí no es un cozy mystery, no es un misterio acogedor y ya está. O sea, es un libro, sí, de misterio y ya está, pero no me parece que sea cozy. Y se me olvidaba decir que también me ha disgustado un poco a algunos de los personajes que meten, porque es un libro que va cambiando de punto de vista. Entonces hay capítulos narrados por distintos personajes. Y concretamente me ha chirriado mucho que hay capítulos narrados por dos policías que forman parte del elenco de personajes que son completamente irrelevantes. Es verdad que en estos libros muchas veces la policía, o sea, los profesionales realmente son irrelevantes porque quien tiene que resolver el misterio pues son otras personas, que para eso es un cozy, un domestic noir o cualquier género de estos donde la policía no es quien resuelve. Hasta ahí ok. Pero hombre, si esos personajes no tienen relevancia para la trama, no les pongas a narrar. Eso me ha parecido, es una de las cosas que menos me ha gustado, ya yendo como a lo concreto, porque era como que esperaba que de ahí saliera algo y cuando al final ves que no, que todo ese tiempo en el que esos personajes te han estado narrando era tiempo perdido porque esos personajes no importaban nada, pues no sé, me he quedado como un poco así. Y luego había otros personajes que iban narrando, que ahí sí que estaba justificado, yo creo, de cierta manera cada uno, pero es verdad que a algunos de esos personajes, concretamente uno femenino, a mí me ha aburrido mucho. A otras lectoras sé que les ha gustado, porque han empatizado con ella, o les ha hecho gracia, o lo que sea, pero a mí me ha aburrido muchísimo. Entonces, bueno, pues todo junto, pues no sale una experiencia muy positiva. Aún así no es terrible, creo que es un libro que se lee y que terminas diciendo, bueno, pues vale, ya está, sin pena ni gloria. Vamos ahora con Medio Mundo de Joe Abercrombie. Medio Mundo es la segunda parte de la trilogía del Mar Quebrado de Joe Abercrombie y lo importante que decir con este libro es que es el culpable de que yo me haya enamorado profundamente del señor Abercrombie y que ahora quiera leer absolutamente todo lo que ha escrito. Todo. Creo que con eso queda claro que me ha encantado. Lo que más me ha gustado, por un lado, ha sido su forma de escribir, que eso ya lo pude ver en el primero, que era medio rey, pero en este ya se ha refinado y ya ha quedado claro que es que me encanta, que es que disfruto mucho sus palabras. O sea,
Me encanta cómo cuenta las cosas, me parece un cuentista maravilloso. Y luego lo segundo, que es cuando ya mi amor ha explotado, los personajes femeninos de este libro, maravillosos, únicos, como tienen que ser los personajes femeninos, realistas, fuertes, distintos cada uno, complejos, de distintos tipos físicos, de distintas edades, con distintas tramas, con relaciones también entre los personajes femeninos. Me ha encantado también la relación de personajes femeninos con personajes masculinos de distintos tipos. Maravilloso, o sea, los personajes, un 10, maravilloso. También me ha gustado que se va poniendo un poquito más violento, cosa que yo agradezco, porque el primero sí que se quedaba en un tono más juvenil. Y también me ha gustado que me ha sorprendido mucho una cosa, y es que esto es una trilogía, pero en este segundo libro, y supongo que en el tercero va a hacer lo mismo, se cambian los narradores. Y aunque hay personajes que permanecen y la historia más o menos continúa, también aparecen personajes nuevos que se integran en esa historia, se integran en esa evolución, y la narración va a recaer en esos personajes nuevos, no en los que habíamos conocido en el primer libro. Esto, a priori, podría ser un desastre, podría ser un fiasco, ¿vale? Dicho así, y a veces hecho en otros libros, por otros autores, es algo que puede hacerte detestar el libro o abandonarlo. Pero aquí me ha sorprendido mucho porque me ha encantado, es una de las cosas que más me ha gustado que haya hecho, porque le da un aire nuevo, refresca la historia y encima todos los personajes nuevos que mete son cada cual mejor que los anteriores. Entonces, para nada pesa el que haya dejado a los personajes principales del primer libro como secundarios en este. Y en el tercero tengo entendido que vuelve a hacer un cambio, y ahora ya con la experiencia de este segundo estoy deseando ver cuál es ese cambio, quién narra y qué nuevos personajes va a presentarnos ahí. El segundo que tenemos por aquí es Maduro para el asesinato de Fiona Grace. Todo lo que tengo que comentar de este libro ya lo he comentado, yo creo, así que hago un repaso súper rápido. Problema principal de este libro, que yo quería leerlo en español para ver si os podía recomendar un misterio cozy que estuviera traducido. Ha sido un desastre porque la traducción me ha parecido pésima y me parece que le falta una corrección muy, muy, muy grande. O sea, creo que no se puede leer en español porque es que está mal. O sea, no puedo recomendar que nadie lea un libro que es que no está corregido. No es una errata, es un continuo durante todo el libro. Así que bueno, en caso de querer aproximaros a esta historia, lo que sí os digo y os recomiendo muy efusivamente es que lo hagáis en su versión original, lo hagáis en inglés, porque es eso, en español es que no se puede. Mira que yo no soy muy quisquillosa, pero hombre, hay límites. Luego, por otro lado, el misterio es muy simple, no me ha gustado mucho, la resolución está sacada de la manga, me parece que a la historia le falta nudo, creo que hay como mucha introducción y resolución, o sea, como que te presenta problemas y después se resuelve enseguida con una resolución muy fácil, cada cosa que te presenta, tanto del misterio como de las tramas personales de los personajes, que además no me han dicho nada, me han parecido bastante sosos. Y lo mejor que puedo decir del libro es que su ambientación sí es efectivamente cozy y podría haber sido muy muy buena, porque es una ambientación en la Toscana y relacionada con el vino y los viñedos, y eso pues podría haber sido muy guay, pero por todo lo demás se ha quedado en nada. Venga, me quedan dos. El siguiente es El buen padre de Santiago Díaz, un thriller que me ha gustado mucho y que voy a recomendar y que me sorprendió, porque fíjate que yo lo leí pensando que no, tampoco iba a ser una gran lectura ni una gran recomendación, y sí, si tenéis que leer un thriller de estos así modernitos, este es el que yo elegiría. Una de las mejores cosas, su protagonista femenina, la inspectora Ramos, que una de sus características es que sufre de TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo centrado en la limpieza y el orden. Me ha gustado mucho cómo está esto llevado, porque se te dice a las claras, forma parte de la protagonista, pero la protagonista es muchas más cosas que eso. Está metido de una forma muy natural, está integrado con la historia y me gusta mucho pues eso, cómo lo lleva como que es parte de esa persona y que ella sigue con su vida. Y sí que se centra como en superar ciertas cosas, pero no sé, me ha gustado esa naturalidad. Quizás no todo el mundo lo vea así o no todo el mundo lo viva así, pero en comparación con cómo se meten ciertos trastornos en este tipo de libros en otras ocasiones, pues me ha parecido una mejora en positivo bastante importante. Además, he disfrutado mucho de todas las relaciones personales que se dan entre los personajes. Me ha gustado mucho esa protagonista, pero todos los personajes secundarios también me han gustado bastante, sobre todo por eso, porque creo que sí que se centra
en las relaciones entre ellos, pero sin pasarse tampoco. Luego, por otra parte, lo que es el caso engancha mucho, me ha parecido que está bien, es de estos libros que está narrado también desde distintos puntos de vista, cosa que en los thrillers ya sabéis que yo muchas veces no llevo bien y no me encanta, pero en este caso sí me ha gustado porque ninguno de los narradores me ha aburrido, todos me han gustado, todos me han enganchado. El motivo por el que a mí a veces no me gusta lo de los puntos de vista es porque siempre hay puntos de vista mejores y peores. Hay algunos que me enganchan y otros que me parecen un tostón. Y entonces me aburre. Aquí no, de verdad que todos los puntos de vista tenían como su propio suspense, su propia trama, me han encantado todos porque todos me mantenían enganchada y luego me ha gustado también que creo que se unen de una forma bastante coherente y sí me gusta esa unión que hace de todas las historias de forma que todo tenía relevancia, todo venía a cuento, no hay cosas sacadas de la manga, entonces bueno, me ha gustado. Que sea lo más realista del mundo, luego toda esa conexión y ese final. Repito, yo no busco realismo, pero me parece disfrutable. Lo peor del libro, una cosa que me fastidió mucho, porque es que de verdad que iba para notaza este thriller, pero hay unas últimas páginas, que es una especie de epílogo, que me han horrorizado, o sea, que necesito olvidar. Creo que lo bueno es que son olvidables, pero que me han parecido que se cargaban mucho de lo que había hecho durante el libro, muchas de estas cosas que digo, de naturalidad, el personaje femenino, bueno, muchas de las cosas que había amado durante el libro, al final coge y en 2 páginas, 2 míseras páginas, la lía parda, la lía muchísimo. Esto es una opinión muy personal, ¿vale? Igual no todo el mundo lo ve así, pero a mí ese epílogo no solo me sobra, sino que es que me ha clavado una daga en el corazón. Así que, no sé, lo podéis no leer si queréis, porque de verdad que todo el resto me pareció perfecto. O sea, es que es un thriller súper recomendable, súper recomendable, thriller policíaco. Pero esas 2 páginas, de verdad, todo mal. Menos mal que al menos no tenía nada que ver con la resolución de lo que es el caso, pero sí con el personaje. Y de hecho, no sé si hay intención de hacer una segunda parte, porque ya sabéis que, bueno, esto cuando son inspectores así, al final puedes hacer una segunda parte con los mismos personajes. Y, jolines, dudaría si leerlo solo por ese epílogo, porque no me apetece continuar nada de lo que ponía en ese epílogo, entonces todo mal. Si no fuera por eso, pues me parece genial. Ya sabéis que yo no siempre recomiendo entusiastamente lo que son thriller policíaco de este tipo, así en estructura bestseller. Este me ha parecido de los más recomendables que he leído. Y despedimos el wrap up con zona de confort porque en marzo tuve la relectura de otro Agatha Christie, Muerte en el Nilo, con intención de refrescar la memoria para ver la película, que todavía no he visto por cierto, pero me han chivado que ya está en Disney desde hace unas semanas. Y bueno, este libro pues a mí me gusta muchísimo, es un libro un poco especial de Agatha Christie porque es un libro que es un poquito más lento, es un libro en el que se centra más en el desarrollo de personajes y es un libro en el que tarda bastante en cometerse el crimen, pero a mí eso me parece positivo porque me gusta mucho ese desarrollo de personajes, me gusta mucho que tú cuando se comete el crimen y empieza esa investigación o empiezan esas sospechas, tú ya has tenido tiempo de conocer a todos los personajes. Me gusta mucho que se centre en las relaciones personales porque me parece que hay mucho salseo y mucha amiga. Y además la ambientación es maravillosa, es un crucero por el Nilo, un viaje por Egipto y me parece que, no sé, que en la peli espero que sea súper guay. Ya digo que cuando estoy grabando este vídeo no la he visto, cuando se haya subido yo creo que ya la habré visto, así que tengo muchas ganas. Y hasta aquí el wrap up de marzo, todas estas fueron mis lecturas, contadme en comentarios como siempre qué libros habéis leído, si hay alguno que no habéis leído pero os ha llamado la atención, contadme todo lo que queráis, recomendaciones, etc. Os recuerdo como siempre que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que están siempre en la cajetilla de información. En la cajetilla de información siempre dejo también los enlaces a todos los libros que aparecen en el vídeo por si os interesa mirarlos y que me ayudáis muchísimo dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y si ya estáis suscritas, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!